lineal generalizado con distribución de errores de Poisson. ¿Sí? De distribución de errores binomial, perdón. Entonces, sí, disculpa, antes que empieces. Ayer me tuve que retirar. No estoy en ningún grupo. Entonces, fíjense que cuáles son las tres propiedades de los GLMs, como que tenemos un predictor lineal, es una sumatoria de términos que está dado por los coeficientes y nuestras variables, y la estructura del error. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros definimos bien, por más que todavía no tengamos los datos, no hayamos tomado incluso los datos, nosotros ya sabemos que va a tener ciertas propiedades, diferentes tipos de error. ¿Sí? Entonces, si yo cuantifico una variable que es mensurable, como si fuese un largo de tarso, un peso corporal o lo que sea, yo sé que esa variable va a ser una variable continua, ¿sí? Entonces, si es una variable continua, dependiendo de cómo sea, esperaría que fuese unimodal y más o menos simétrica, ¿sí? Entonces, el primer candidato para esa clase de análisis podría ser una distribución normal, perfecto. Ahora, si lo que yo tengo es un conteo, ¿sí? Y sobre todo ese conteo toma valores pequeños, yo esperaría que esa distribución de errores, en lugar de ser normal, primero que ya es una variable que es discreta, ¿sí? Toma números enteros, y no puede tomar valores negativos, porque si yo estoy contando, el valor mínimo es el 0. Entonces ya un candidato para ese tipo de variable que yo voy a tomar es una Poisson, o incluso si es muy asimétrica, tal vez una binomial negativa, pero no una normal, ¿sí? Es una variable continua. Ahora, en el caso que yo tenga una probabilidad, donde tenga un ensayo, donde tenga una probabilidad de éxito, y ese ensayo se pueda repetir, eso es directamente una binomial, ¿sí? Donde está caracterizado por una probabilidad de éxito y un número de repeticiones. Entonces, donde yo tenga un presencia-ausencia, un sucede-no sucede, o una proporción que viene dada por algo que sucede y no sucede, eso lo puedo analizar como una binomial. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las funciones de enlace y la función complementaria de la binomial? Para la binomial, en lugar del logaritmo, ¿sí? En lugar de lo que yo cuento, lo que yo estoy contando, el aplicarle el logaritmo natural, se le aplica el logit. ¿Sí? ¿Y qué es el logit? El logit es una formulita muy simple que es el logaritmo de la probabilidad de éxito dividido la probabilidad de fracaso. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy mensurando, para compararlo con lo que emerge el predictor lineal, le aplico el logit, ¿sí? A mi probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Y el valor predicho de mi predictor lineal, ¿sí? X en este caso, supónganse que es el predictor lineal, es la sumatoria de todos esos términos de esa cuenta. Para obtener el valor en la escala de medición, en la escala de respuesta, lo que le tengo que aplicar es la función complementaria, que es la probabilidad predicha, va a ser 1 dividido 1 más 1 dividido E a la predictor lineal. Si el predictor lineal toma un valor de 0, ¿sí? Que está en el medio, E a la 0 es 1. 1 dividido 1 es 1. 1 más 1, 2. 1 dividido 2. La probabilidad es 0,5. Tengo la misma si esto es 0, la probabilidad de resultante es 0,5. Tengo la misma probabilidad de éxito que de fracaso. Si el predictor lineal toma un valor muy grande, esto es E a algo muy grande. 1 dividido algo muy grande tiende a ser 0, pero es mayor a 0. 1 más algo muy pequeñito mayor a 0 es muy cercano a 1, pero mayor a 0. Entonces esta probabilidad va a ser menor a 1, pero tiende a ser 1. Si esto es muy negativo, E al algo muy negativo es algo muy, muy pequeñito, pero positivo. 1 dividido eso es algo gigante. Me termina siendo 1 dividido algo gigante, entonces esto tiende a ser 0. Entonces los valores predichos para una binomial siempre van a estar acotados entre 0 y 1. De un lado o del otro, pero nunca van a poder tomar un valor mayor a 1 ni menor a 0. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una probabilidad que esté dado por una probabilidad de éxito y un número de ensayos, que en el caso más simple es solo un ensayo, sería como un presencia-ausencia, ¿sí? Lo analizo como una distribución de errores binomial. ¿Cuáles son los pasos? Repasamos a seguir cuando ajusto un GLM, los repasamos. El primero es ajustar el modelo global, evaluar el ajuste. ¿Sí? ¿Cómo? A través de los gráficos y a través de sobredispersión. Considero ajustar los errores estándar si es necesario,
Y una vez que el modelo es válido, recién ahí empiezo a simplificarlo. ¿Cómo simplifico? Siempre en orden decreciente, de complejidad y de p-valor. Primero miro las interacciones si hay, después los efectos principales, y así voy eliminando términos del modelo hasta que llego al modelo mínimo adecuado. ¿Cuál es ese? El que tiene todas variables significativas. ¿Sí? Y siempre recuerden que lo tienen que hacer con el estadístico que corresponde. Si es una distribución normal, con una f de Fisher. Si es una Poisson o binomial, con una distribución de chi cuadrado, excepto que tengan sobredispersión. Si tienen sobredispersión, pasan a un estadístico de f. Recuerden que ayer cuando hicimos el modelo de lineal generalizado con distribución de errores de Poisson, si ignorábamos la sobredispersión, utilizábamos un estadístico de chi cuadrado, y cuando consideramos la sobredispersión a través de un ajuste de quasi-Poisson, pasamos a un estadístico de f. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos que hay que seguir. ¿Cómo se evaluaba sobredispersión? Con el parámetro de escala obtenemos los residuos de Pearson al cuadrado, los dividimos por los grados de libertad y eso nos da el factor de sobredispersión. Ahora, el caso de tener una distribución de errores binomial, lo que estoy analizando en realidad son probabilidades. ¿Sí? Un caso alternativo sería donde yo tengo una proporción, ¿sí? O uno lo podría ver como un porcentaje, pero en realidad lo que yo tengo que ver sí o sí es si lo que yo estoy analizando es una repetición de eventos de éxito o no éxito. ¿Sí? Si eso es así, lo puedo analizar como una binomial, si no, no. ¿Sí? Entonces, a veces no es tan clara la diferencia entre una proporción y un porcentaje. Muchas veces sí está explicitado, otras veces no. Yo lo que les recomiendo es ver puntualmente si lo que es el numerador y el denominador uno les da información sobre el otro. ¿Sí? Si lo que sucede le da información sobre lo que no sucede. ¿Sí? Entonces, para un caso, supónganse que ustedes tienen 7 de 10. Ok. 7 de 10, una cosa es que sucede 7 veces de 10 veces que se intenta. Entonces eso implica que 7 veces sucedió y 3 veces no sucedió. ¿Sí? Entonces eso lo pueden analizar como una binomial, como una proporción. Pero otra cosa sería un 7 de 10, que sería 7 hectáreas plantadas en 10 horas de esfuerzo, supónganse. ¿Sí? Entonces, el denominador no les da información de lo que no sucedió. Entonces, en ese caso eso no es una probabilidad, no es una binomial. Lo que tendrían ahí directamente es una proporción, pero no algo que puedan analizar como éxito o fracaso. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué características tiene la binomial? La binomial la podríamos ver, incluso en este caso, tenemos un ejemplo como si fuese proporción de machos, supónganse en la población o en la nidada. En este caso casi no tienen machos, en este caso tienen un 80% de machos y pueden tener esta función. Lo que van a tener siempre es que esto está acotado entre 0 y 1, no puede tomar valores mayores a 1 ni menores a 0, y necesariamente para estos valores van a tener baja variabilidad y para estos valores baja variabilidad. ¿Por qué? Porque acá, por más que aumenten el logaritmo de la densidad, ya están muy cercanos a 1, no pueden tener un cambio muy grande. Entonces, por eso la variabilidad es baja. Lo mismo que en este caso, por más que aumenten la densidad, la proporción de machos va a aumentar en un pequeño rango. Entonces, por eso la variabilidad en los extremos es muy baja y en el centro es muy alta. ¿Sí? Entonces, esta es una característica típica de una distribución de errores binomial, que es muy, muy diferente a una distribución de errores normal, donde la varianza es independiente de la media. Nosotros podríamos ver también esto como, esto es en la escala de respuesta, esta es mi variable predictora, X, supongan, o directamente mi predictor lineal, piénselo de esa forma, en lugar de la variable respuesta, como que su predictor lineal sea una regresión lineal simple, ¿sí? Está dado por una sola variable. Cuando el valor del predictor lineal es 0, el valor predicho de su respuesta es 0,5. A medida que aumenta el predictor lineal, va aumentando el valor de su respuesta, hasta que ya directamente, para valores mayores a 60, converge a 1.
Lo mismo para valores negativos. Va bajando de 0 a 5, pero siempre va a tender a 0 y siempre va a ser mayor a 0, ¿sí? La probabilidad. Entonces esta es la forma de entender qué es lo que está haciendo mi predictor lineal cuando yo hago E a la predictor lineal era una Poisson. Si yo hago la función complementaria que es U, es esta que está acá. Si yo hago esta ecuación, lo que voy a tener es esta respuesta. ¿Sí? Y esto es en la escala de la respuesta. ¿Se acuerdan que ayer hicimos un ejercicio que extrajimos en escala de respuesta y en escala de la función de enlace, del link? Bueno, si yo lo tengo en la escala de función de enlace es esto, mi valor del predictor lineal, y este es el valor de lo que emerge del predictor lineal, ¿sí? En la escala del logit. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese estas proporciones, estoy linealizando la respuesta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el modelo lineal generalizado. Ok, implementemos esto directamente en el R, así lo plasmamos y lo tenemos más claro. Fíjense en la carpeta del día 3, va a haber un archivo de extensión.r que se llama glmphbrute brute sex ratio. glmphbrute brute sex ratio. Abran ese archivo de extensión.r. Disculpa, ¿ese está en la carpeta del día 2 o del día 3? Día 3. Es este archivo que está acá, en la carpeta día 3. Broad sex ratio. Exacto. Listo. Gracias. ¿Sí? Entonces, abran ese archivo y cambien la ruta para poder abrir el archivo que está ahí, ¿sí? El que se llama BCR Individuos 99com, que está escrito en la línea 9. Cambien la ruta, como hicimos estos días, ¿sí? O sea, le tienen que poner acá, reemplazar en la ruta donde ustedes estén descargando este archivo en su computadora. Cámbienle la ruta para poder abrir ese archivo y ábranlo. Tómense un minutito para hacer eso. Tómense 2 minutitos para hacer eso. Ahí vengo. ¿Qué es este experimento que vamos a analizar acá? Es un set de datos ficticio, ¿sí? Está basado en hechos de la vida real. Que lo que queremos analizar en este caso es
la proporción de sexos de las nidadas del cormorán imperial. ¿Sí? ¿Qué es lo que se analiza? ¿Cuál es nuestra variable de respuesta? Estos bichos ponen 3 huevos. ¿Sí? Lo que queremos analizar es cuántos de esos huevos por nidada son machos. ¿Sí? Entonces, es como que podemos tener un escenario extremo donde los 3 huevos sean hembra y el otro escenario es donde los 3 huevos sean machos. ¿Sí? ¿Por qué es interesante analizar eso? Porque esta especie tiene dimorfismo sexual en tamaño y los machos son más grandes que las hembras. ¿Sí? Son más o menos un 20% más grandes y pesados. Entonces, como ese dimorfismo surge durante el periodo de inversión parental, para los padres no sería lo mismo criar 3 pichones machos que 3 pichones hembra. ¿Sí? Entonces, por eso podría llegar a ser interesante saber qué factores determinan que haya más o menos hembras en la nidada, ¿sí? Sobre todo ver qué efecto podría llegar a tener eso. Entonces, en este caso, lo que hacemos es analizar nuestra variable respuesta como si fuese una binomial. ¿Sí? Lo que analizamos es cuántos de esas nidadas, cuántos pichones de esas nidadas son machos. ¿Sí? Entonces, fíjense, hay una columna que se llama denom.tot, ¿sí? En la base de datos. Esa columna denom.tot lo que quiere simbolizar es la cantidad de huevos que hay en ese nido. ¿Sí? Estos bichos reproducen una vez por año. Al momento de la reproducción, en general ponen 3 huevos. A veces ponen 2, a veces ponen 3. ¿Sí? Entonces, denom.tot representa la cantidad de huevos que hay en ese nido. ¿Sí? Y machos es la cantidad de esos huevos que son machos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, en la fila 1, en ese nido hubo 2 huevos, se colocaron 2 huevos, y las 2 fueron hembras. ¿Sí? No hubo ningún macho. En el segundo nido se colocaron 2 huevos, y uno fue hembra y uno fue macho. ¿Sí? Y así. Entonces, eso es lo que se quiere analizar. Uno históricamente lo podría haber analizado como una distribución normal, como si fuese una proporción, y le tenía que haber aplicado una transformación al coseno o algo del estilo como para tratar de continuizarlo. Pero en realidad, fíjense que esto es una proporción, es una binomial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que en este caso yo sé lo que pongo en una categoría y lo que no pongo en una categoría me da información sobre lo que pongo en la otra. ¿Sí? Entonces, en este caso, el máximo de niveles que puedo tener, fíjense que tengo 3 huevos. Entonces, puedo tener 0 de 3, 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Puedo tener 4 estados, nada más. ¿Sí? Entonces, obviamente, ajustar esto como si fuese una distribución normal, el ajuste nunca sería bueno. Y aparte, lo que estoy analizando es una probabilidad directamente, es la probabilidad de ser macho de la nidada, ¿sí? Del pichón de la nidada. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto sí lo podría analizar como una binomial. Diferente es sacar, no sé, 2 toneladas de pescado en 3 horas de esfuerzo. ¿Sí? Esa tasa, en realidad, no me está dando información de lo que no pesco. Entonces, eso no lo podría analizar como una probabilidad. Esto sí. Ok, esa es nuestra variable respuesta. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables predictoras en este caso? Año en el que se realizó el muestreo, tengo diferentes años, ¿sí? Es una variable categórica. DJSTD, ¿qué es DJSTD? Es día juliano estandarizado. No es otra cosa que el momento en el año en el que realiza la reproducción. Esa variable está tomada como día juliano, de ahí viene el DJ, día juliano, ¿sí? Entonces se toma como día 1 el primer evento de reproducción donde aparece el primer huevo, y a partir de ahí, cada día que pasa suma un día, ¿sí? Día 2, día 3, día 4. Fíjense que ustedes lo tienen como valores pequeñitos y positivos y negativos. ¿Por qué? Porque está estandarizada y centrada. ¿Sí? Entonces eso es para facilitar el análisis.
En la presentación que está actualmente de JSTD, ¿cómo se interpreta? Un valor de 0 quiere decir que corresponde al pico del día de reproducción, ¿sí? O sea, es la media de esa población. No reproduce ni temprano ni tarde, en el centro es el 0. Un valor positivo quiere decir que reproduce tarde, cuanto más positivo es, más tarde reproduce, y un valor negativo quiere decir que reprodujo temprano, antes del promedio poblacional. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, el segundo caso es una hembra que colocó sus huevos muy temprano en la temporada reproductiva, menos 1.08. El caso 7, esta hembra, el valor de día juliano de JSTD es 0.85, quiere decir que puso sus huevos tarde en la temporada. La hembra 9, por ejemplo, el valor es 2.35, los puso al final de la temporada, ya cuando terminaba la temporada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras variables predictoras? Año, que es categórica, día juliano, que representa el momento en la temporada que reprodujo, y está cargada como si fuese una variable continua, ¿sí? Y después tenemos otras dos variables que están derivadas de las características de la hembra, de la madre que puso esos huevos, ¿sí? Uno es PCA hembra, que es el primer eje de un PCA, ¿sí? Se hizo un análisis de componentes principales sobre sus características morfométricas, ¿sí? Como tamaño, largo de pico, largo de ala, largo de tarso, tamaño estructural representa. Entonces, valores positivos, obviamente, como es un eje de un PCA, esto va a tener distribución normalista centrado en 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Un 0 en PCA hembra representa una hembra que tiene el tamaño promedio de la población, ¿sí? Es una hembra promedio. Valores positivos indican que el tamaño es mayor al promedio poblacional, y valores negativos indican que esa hembra es más chiquita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la hembra 9 es una hembra gigante, ¿sí? Tiene un valor de 2.75. La hembra del caso 34 es una hembra muy, muy, muy pequeñita. Tiene un score de menos 2.11. ¿Sí? Eso es PCA hembra, es un indicador sinóptico del tamaño corporal. Y luego tengo otro indicador que es plasma hembra. Supónganse que en este caso también está derivado como si fuera en base a varias características que yo medí de plasma sanguíneo o diferentes indicadores, los condensé en un índice. Entonces este índice también, supónganse que va a estar centrado en 0 y va a tener distribución normal, ¿sí? También podría ser derivado de un PCA, que esto es plasma hembra, ¿sí? Cuanto menor es el valor, indica que la condición física medida a través del plasma de esa hembra es peor. El valor de 0 indica que esa hembra tiene una condición promedio, y un valor positivo indica que esa hembra tiene una muy buena condición física. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra variable respuesta? Va a estar dada por dos valores, ¿sí? El número de machos y el número de huevos totales en el nido. Fíjense que acá al final de todo hay algo que se llama tasa. En realidad es el número de machos dividido el número de huevos. ¿Sí? Lo que pasa es que en este caso, tasa es como lo hubiese analizado como si fuese una distribución normal. Fíjense que pierden información. ¿Por qué? Porque miren el primer caso. Tengo 0 machos de 2 huevos. Entonces 0 dividido 2 es 0, es la tasa. Pero esto me lo pone al mismo nivel que el cuarto caso, que no tengo ningún macho de 3 huevos. ¿Sí? También es 0, porque es 0 dividido 3. Entonces, si yo tuviera 0 de 1, 0 de 2, 0 de 3, es exactamente lo mismo. Entonces, toda esa información la estaría perdiendo. Lo mismo que en este caso, no tengo 4 huevos, pero si yo tuviese 2 machos de 4 huevos o un macho de 2 huevos, me estaría condensando toda esa información como si fuese exactamente lo mismo. Entonces, todo eso es pérdida de información. ¿Sí? Al analizarlo como una probabilidad, como una binomial, lo que estoy haciendo es caracterizar directamente cuál es el número de éxitos y cuál es el número de ensayos. ¿Sí? Por convención, con razón de sexos en aves, se toma como razón de sexos al número de machos del número de pichones. ¿Sí? Hay otras especies que se toma distinto, pero para aves se toma de esa forma. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a querer analizar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Me perdí un poco en la parte de plasma de hembras.
¿Dijiste que el 0 era un valor promedio? No. Exacto, el 0 indica una condición física promedio. El plasma hembra lo que te indica es la condición física, es un indicador sanguíneo de condición física. Entonces, en este caso, supongamos que este plasma hembra se tomó de diferentes metabolitos, ¿sí? Con toda esa información de los metabolitos se hizo un PSA, y este es el primer eje del PSA, es un score de un PSA. Entonces, los valores positivos indican buena condición física, los valores negativos indican mala condición física. Cuanto más extremo, peor, ¿sí? Y el 0 Gracias. indica el promedio poblacional. Venga, de nada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, cargamos nuestros datos, ya directamente le decimos a cada variable como tiene que ser, no le preguntamos, sino que le decimos línea 11, año que sea un factor, día juliano que sea numérica, voy a tener que confeccionar mi variable respuesta, entonces que va a estar dada por el número de machos y el número de pichones, entonces que ambas sean números enteros, ¿sí? Números machos y de nom-tot enteros, y PSA hembra y plasma hembra que sean numéricas, que sean continuas. ¿Sí? Y acá viene en la línea 18, donde yo construyo cuál es mi variable respuesta. ¿Sí? Hasta ahora si analizaba, por ejemplo, el tamaño de un hueso, ¿sí? No sé, lo medía en centímetros, el número de esa variable iba a estar dado por un solo valor, ¿sí? No sé, supongamos 30 centímetros, ¿sí? 35 centímetros. Ok, si yo analizaba, como hicimos ayer, un conteo de cantidad de picotazos, es un valor, 23 picotazos. Ya está. Ahora, como estoy analizando una probabilidad y un número de repeticiones, yo la binomial la caracterizo por esos dos valores. Voy a tener una probabilidad de éxito y un número de ensayos. O expresado de otra forma, un número de éxitos y un número de fracasos. ¿Sí? Entonces, mi variable respuesta va a estar dada por dos valores. ¿Sí? El número de la probabilidad de éxito y el número de ensayos, o el número de éxitos y el número de fracasos. Acá, por la forma de cuantificar mi variable, lo que puedo poner es especificar mi variable como el número de lo que yo considero como éxito y el número de lo que yo considero como fracasos. ¿Sí? Entonces, como yo tengo caracterizada a la base de datos como número de machos y número de pichones, lo que yo podría hacer, dado que por convención se toma así, sería construir una variable donde cada una de esas variables esté dada por dos estados, por número de machos y número de hembras. Entonces ahí ya directamente tengo mi proporción. ¿Sí? Y eso es lo que hago en la línea 18. Genero una nueva variable, ¿sí? Que está dada por dos variables. Entonces fíjense, genero la variable que, ¿cómo la llamo? BCR tot. Esa es mi nueva variable. ¿Y cómo está construida esa variable? Está construida por cbind, ¿sí? Copio y pego, cbind. Uno y pego, concateno y pego. Por dos estados va a estar dada. Primero machos, ¿sí? Y después fíjense que le pongo coma y dice denom tot menos machos, porque yo no tengo en una columna que diga hembras. Tengo números pichones totales, ¿sí? Entonces fíjense, si yo lo hago de esta forma, estoy armando una nueva variable que se llama BCR-tot, en donde tengo que cada uno de esos estados está dado por el número de machos y el número de pichones menos el número de machos. Si hago el número de pichones menos el número de machos, es el número de hembras. Entonces es como hacer una nueva variable que esté dada por número de machos y número de hembras. ¿Sí? Eso es lo que hago en la línea 18. Y esa va a ser mi nueva variable respuesta. ¿Por qué? Porque ya no puedo caracterizar a mi variable respuesta por un solo valor, ¿sí? Porque tengo una repetición de ensayos. Si yo tuviese solo un ensayo por nido, sí podría cargarlo de la forma típica. Supónganse que yo estuviese mirando una especie que pone un solo huevo. ¿Sí? O es macho o es hembra. Entonces ya directamente le pongo sexo como variable respuesta. ¿Por qué? Porque puede tomar un valor de 0 o 1. Acá, como tengo repeticiones, ¿por qué tengo repeticiones? Porque ponen más de un huevo. Entonces tengo que esa probabilidad se va repitiendo.
Entonces, por eso tengo que armar una nueva variable de esta forma, dándole el número de ensayos que resultaron positivos según lo que yo defino y el número de ensayos que no resultaron. ¿Sí? Entonces, por eso cargo BCRTOT. Fíjense si ustedes cargan eso y después le piden, por ejemplo, en la línea 10 que le muestre el set de datos. Fíjense que al final de todo, cargó una nueva variable de mi set de datos, fíjense que lo incluyó en data, bcrtot.1 y bcrtot.2. Y es el número de machos y el número de hembras que tengo por nido. Fíjense, el primer caso tenía 0 machos y 2 pichones. Ahora voy a tener 0 machos y 2 hembras. El segundo caso tenía un macho de 2 pichones. ¿Qué implica eso? Que tengo un macho y una hembra. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces esa va a ser nuestra variable de análisis. ¿Se entendió? Súper. Ahí va. Entonces, ¿cómo planteamos nuestro modelo lineal generalizado? Fíjense que es súper simple y es siempre de la misma forma. La función de ajuste es GLM, ¿sí? Hago un modelo lineal generalizado, un GLM, ¿de qué? Mi variable respuesta, que es BCRTOT, esa variable que creé recién, y luego le pongo mis variables predictoras. Supónganse que en este caso no me interesa ver las interacciones, no tienen un sentido o no tengo para evaluarlas, entonces solo evalúo los efectos principales. ¿De quiénes? Supónganse que me interesa evaluar los efectos de año, de día juliano, de PCA hembra y de plasma hembra. ¿Sí? Entonces tengo 4 variables predictoras, mi variable respuesta, lo analizo como un modelo lineal generalizado, ¿con qué distribución de errores? Binomial. Entonces acá le pongo family binomial. ¿Sí? Y el set de datos, que es este que cargué, la base de datos se llama data. ¿Sí? Entonces especificamos nuestro modelo, lo corremos, y le pedimos que nos muestre el resumen. Entonces fíjense que esto ya es territorio conocido, es lo que analizamos ayer. Me aparece un intercepto. Ok, yo ya sé, no sé qué es eso todavía, pero sé que es lo que toma de base. Y después me aparece año 2005. Fíjense, recuerden que cuando desapareció una variable que era un factor, desaparece el nombre de la variable y después el nivel del factor. Entonces, ¿qué quiere decir si acá me aparece año 2005? ¿Cuál es el año que toma por defecto el intercepto? 2004. ¿Sí? Recuerden, si ustedes no especifican las variables categóricas, lo que va al intercepto es lo que está por orden alfabético o numérico. ¿Sí? Lo va incorporando en esa forma. Entonces, como 2004 es menor a 2005 en número, ¿sí? Al intercepto va año 2004. Luego tengo día juliano, que es una variable continua. Acá tengo su estimador. PCA hembra y plasma hembra. ¿Sí? Entonces, como estas variables, día juliano, PCA hembra y plasma hembra, están centradas en 0, ¿sí? Yo directamente es como hacer referencia a la hembra típica en condición física, en fecha de reproducción y tamaño. Entonces, directamente el intercepto me está hablando de una hembra típica del año 2004. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esa fórmula que vimos hace un rato, 1 dividido 1 más, si hago toda esa fórmula, le aplico 0,41, me va a dar cuál es la proporción esperada para el año 2004. ¿Sí? Si quiero saber esa proporción esperada para el año 2005, ¿cuál será? Aplicarle esa fórmula a un valor que sea 0,41 menos 0,28. ¿Sí? Porque siempre recuerden que todo esto está referido al intercepto. Entonces, de esa forma saco el predicho. ¿Y este modelo cuánto explica? Y fíjense que, recuerden que todo lo que desaparece de acá está dado por mis variables. Todo lo que desaparece de devianza entre el total y el residuo quiere decir que está explicado por mis variables. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenía una devianza total de 113 y luego que pongo estas variables baja a 105. Entonces no es tanto lo que baja. ¿Sí? Mi modelo no va a ser tan bueno. Ok, entonces, corremos el modelo, le pedimos el resumen. ¿Qué era lo que siempre había que hacer? Gráficos diagnósticos y evaluar sobre dispersión.
Entonces, evaluamos los gráficos diagnósticos como con plot. ¿Sí? Entonces le pedimos plot y extraemos los 4 gráficos. Fíjense que con 4 veces control enter extraen los gráficos. ¿Qué tenemos? El primer gráfico, uno esperaría, si esto fuese una distribución normal, que esto fuese una nube. ¿Sí? Tenemos los residuos y esperamos no tener un patrón definido, ¿sí? En función de los valores predichos. Pero fíjense que acá me aparecen como líneas. ¿Por qué aparecen líneas? Porque en realidad lo que estoy analizando no tiene distribución normal, sino que es una distribución binomial. Y esa distribución binomial solo tiene determinados estados posibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo tengo 3 huevos. Entonces el valor que puedo tener de los predichos y los residuos ajustados van a ser valores determinados predichos para una situación puntual donde tengo pocas categorías. ¿Sí? ¿Por qué? El máximo son 3 huevos. Entonces fíjense que esto es 0 de 3 huevos, 1 de 3 huevos, 2 de 3 huevos, 3 de 3. 1 de 2 huevos. 0 de 2 y 0 de 3. 2 de 2 y 3 de 3. ¿Sí? Entonces, cuantos más estados intermedios tenga, esto va a ser una nube como que va a tener más valores intermedios. Supónganse que yo, en lugar de analizar una especie que pone 3 huevos, estuviese analizando una especie que solo pone un huevo. Tal vez acá vería 2 líneas de puntos. ¿Sí? El tema es, ¿eso es malo? No, es como es tu set de datos y es como es la distribución. Entonces, ustedes no tienen que esperar ver lo que esperarían con una distribución normal acá. ¿Por qué? Porque no es algo que puedan ver. O al menos no si no tienen muchos estados intermedios. Si ustedes analizaran una proporción de sexos en algo que tiene 20 o 30 huevos, sí esto tendería a ser una nube. ¿Sí? Pero fíjense que no hay un patrón definido, que eso es lo que me indica que está marcado por la línea roja, ¿sí? Como que está bastante conservado. Fíjense que va en torno bastante a la línea punteada que es el 0. Así que este gráfico está bastante bien dentro de lo posible. El segundo gráfico es un cuckooplot, que también me indica un buen ajuste. El tercer gráfico es los residuos estandarizados de Pearson en función de los ajustados. También uno lo que esperaría es no tener una línea que sube o que baje, ¿sí? Está bastante conservada. Y el cuarto gráfico es interesante porque el cuarto gráfico siempre les va a mostrar puntos extremos. ¿Sí? ¿Cómo identifica los puntos extremos? Con lo que son los grados de palanca sería, ¿sí? El leverage. ¿Cuánta palanca hace un dato determinado? ¿Sí? Entonces, si ese dato es un outlier, es un dato aberrante, es un dato extremo, y tiene influencia sobre los predictores, eso se traduce en palanca, ¿sí? En lo que se conoce como leverage. O sea, está determinando mucho cuál es el valor del estimador. Entonces, eso me lo indica como una distancia de Cook. La forma de cuantificar eso, una de las formas posibles, con las distancias de Cook. Cuanto mayor es el valor de la distancia de Cook, más influyente es. Y este gráfico lo que tiene es que con una línea punteada roja me va a marcar cuál es el límite de distancia de Cook que yo asumo para que un punto no sea muy, con mucha palanca, como muy relevante. Entonces fíjense que acá me aparecen todos los puntos, me aparece una línea continua roja que está más o menos cerca del 0. Acá obviamente, como tengo 2 puntos, no me va a estar cerca del 0 en la línea roja, sino que se desvía un poco. Pero lo importante es ver esta línea trazada roja. Directamente, en la escala de gráfico, yo no veo la línea trazada roja. Esto lo van a ver como un cono. Después vamos a ver ajustes de datos malos y vamos a ver a esta línea trazada roja, ¿sí? Pero esto va a aparecer como un cono. Entonces, todos los puntos que estén por fuera de ese cono me van a aparecer como con una distancia de Cook importante, ¿sí? En este caso, directamente ni aparece la distancia de Cook. O sea, no tengo ningún punto muy influyente, ¿sí? Entonces, luego de ver estos gráficos diagnósticos, digo, el modelo gráficamente no presenta ningún problema. El modelo es apto. Ok, analicemos sobre dispersión. ¿Cómo lo hacíamos? Extraíamos los residuos, los elevábamos al cuadrado
y los dividíamos por los grados de libertad residuales. Evaluamos la sobredispersión y fíjense que me da 0,87. O sea, no es mayor a 1, no es 1, e incluso es menor a 1. Por convención, cuando es menor a 1, pero no mucho menor, se asume que el ajuste es bueno, no se hace ninguna clase de corrección. ¿Sí? Entonces, si la sobredispersión yo la hubiese estimado y me da 1,2, tengo que corregir esa sobredispersión. ¿Sí? Si me da mayor, también. ¿Cuál sería una opción para corregir sobredispersión acá? Corregir por la función de varianza. Entonces, ¿qué haría? En lugar de que mi familia de distribución de errores sea binomial, utilizaría acá cuasi binomial. Como utilizamos ayer cuasi Poisson, ahora le pondría acá cuasi binomial. ¿Sí? Eso si fuese la sobredispersión 1,2, 1,3, mayor a 1. Si fuese 1 está perfecto. Nunca va a suceder que de 1, pero bueno. Si es menor a 1, indica que en realidad los errores estándar son un poco más grandes de lo que yo supongo, ¿sí? Entonces, en realidad es el caso opuesto a tener sobredispersión. Yo estaría reportando errores estándar más grandes de los que tengo en realidad. Entonces estaría rechazando menos de lo que correspondería, ¿sí? Por convención, si la sobredispersión es un poco menor a 1, no se corrige. Entonces, si este caso es 0,9, 0,8, seguimos adelante como si no hubiese sobredispersión. Si este valor que estimo ya me da mucho menor, tipo 0,3 o 0,4, me está indicando que hay un problema de ajuste, ¿sí? Que ya directamente mis datos son muy subdispersos, no tengo variabilidad. Entonces ahí sí tendría que ver cómo lo resuelvo y no puedo seguir adelante con un tipo de análisis de este tipo, ¿sí? Entonces, en ese caso el gráfico sería más claro, ¿no? Que no ajusta. Claro, exactamente. Te mostraría muy claramente que hay un problema de ajuste. Muy bien. Entonces, planteamos los gráficos son aptos, la sobredispersión es apta, entonces podemos seguir adelante con el modelo. Tómense un minutito para leer ahí lo que está de la línea 35 a la 43. ¿Sí? Vamos a hacer evaluar a las variables siempre en orden decreciente, complejidad y p-valor. En este caso, no tenemos interacciones, ¿sí? Si tuviese una interacción es lo primero que tengo que mirar. En este caso, como no tengo interacciones directamente, tengo todas efectos principales, tengo solo 4 variables, tengo que evaluar cuál elimino. ¿Y cuál elimino? No lo sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay diferentes herramientas. Hay algunas que directamente, automáticamente, les eliminan un término por vez y les dice cuál es el valor. Acá, como ejercicio, vamos a hacerlo paso por paso nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Redactamos nuestro modelo completo, que es el que contiene las 4 variables. Y lo que vamos a hacer es eliminar de una variable por vez y compararlas con ese modelo, ¿sí? Para saber cuál es el cambio de varianza. Entonces, recuerden, cuando yo comparo dos modelos entre sí que solo difieren una cosa, me está dando la importancia de lo que difieren, ¿sí? Entonces, si ese cambio de devianza es significativo, me está diciendo, cuidado que lo que querés sacar es muy relevante, es importante para la explicación. No lo podrías sacar. Si la comparación entre esos dos modelos es no significativa, me está diciendo, lo que sacaste no es relevante. Si lo hubieses dejado, lo sacás, la explicación es la misma. Por ende, no se justifica mantenerlo en el modelo y lo tenés que eliminar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy eliminando variables en forma secuencial, ¿sí? En orden decreciente, complejidad y p-valor, hasta llegar al modelo que solo tiene variables relevantes, ¿sí? En este caso, no tengo diferentes órdenes de complejidad, porque no tengo una interacción cuarta, ni triples, ni dobles. Directamente no tengo interacciones. Entonces solo tengo variables. Ok, ¿qué variable elimino? No lo sé, la que tenga el mayor p-valor.
¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos en la línea 45 y de 53 a 56. En la línea 45 tengo mi modelo de inicio con las 4 variables, y de la línea 53 a 56, ¿qué hice? Copié y pegué 4 veces el mismo modelo, y primero al primer modelo le elimino año, al segundo modelo le elimino día juliano, al tercer modelo le eliminé PCA hembra, y al cuarto plasma hembra. Entonces, corro esos 4 modelos y comparo a esos 4, ¿sí?, con mi modelo inicial. La comparación que tenga el mayor p-valor, ese es el término que elimino. ¿Sí? Entonces, fíjense, hagámoslo. Corremos los 4 modelos. Al ver cuál es la significancia de año, me dice que tiene un p-valor de 0,25. O sea, año parecería no ser importante. Ok, pero no lo puedo eliminar porque tal vez haya alguna variable que sea todavía menos importante que año. Para ser prolijos y replicables, siempre el protocolo es orden decreciente de p-valor. ¿Ok? Corremos el segundo modelo, la segunda comparación. ¿Qué pasa si elimino a día juliano? El p-valor es 0,71. Fíjense, está bien todavía no haber eliminado año, porque día juliano todavía es más intrascendente. Cuando quiero eliminar PCA hembra, me da un p-valor de 0,47. ¿Sí? Y plasma hembra me da un p-valor significativo. ¿Sí? Entonces, de estas 4 comparaciones, ¿qué me queda? ¿Cuál es la que tiene mayor p-valor? La segunda, la que tiene día juliano. Entonces, elimino a día juliano y esa es la significancia de día juliano. Eso es lo que reporto en la tabla. Entonces, DJSTD no está relacionada con la proporción de sexos de la nidada, con un estadístico de chi cuadrado con un grado de libertad de 0,13, ¿sí? Y un p-valor de 0,714. ¿Sí? Entonces eso sería lo que reporto en la tabla. Ok, ahora ya me quedo con este modelo nuevo que corrí, con el 2.2, y tengo que seguir. O sea, ¿qué puedo eliminar ahora? ¿Puedo eliminar algo? No lo sé, porque tengo año, PCA hembra y plasma hembra. Vuelvo a correr este modelo, primero sin año, luego sin PCA hembra y luego sin plasma hembra, que es lo que tengo acá abajo. ¿Entiende cuál es la lógica? Siempre tengo que hacer de a un paso por vez. Cuando tengo varias cosas que compiten y no sé cuál eliminar, tengo que hacer todas las opciones posibles y ver cuál es la que elimino. Una vez que la elimino, sigo a partir de ese modelo, ya no arranco con el global, ¿sí? Sino sigo con mi modelo sin esa variable puntual. Y otra vez vuelvo a repetir el ciclo. ¿Dónde termina el ciclo? Donde todas las variables que quiera eliminar son significativas. Ahí quiere decir que no lo puedo eliminar. Ahí termino mi análisis. ¿Sí? Como en el caso que hicimos ayer, ¿se acuerdan cuando trabajamos con la Poisson sin sobredispersión? Que eliminamos la interacción y luego había 2 variables. Las quisimos eliminar y no las pudimos eliminar. ¿Sí? Como que las 2 variables quedaron en el modelo. Entonces ahí se terminó el análisis. Ok, entonces seguimos. Tengo año, PCA hembra, plasma hembra. Por ese modelo, primero elimino año, luego a PCA hembra y luego a plasma hembra. Al comparar el primer modelo, me da, en la línea 70, me da una significancia de 0,25. Año sigue sin ser relevante, pero tal vez no sea la peor variable. Tal cual, al eliminar PCA hembra, el tamaño de la hembra me da un p-valor de 0,395, o sea, es más intrascendente que año incluso. Y cuando quiero eliminar plasma hembra, me dice es significativo, no la podrías eliminar. Ok, ¿cuál es la que tiene el mayor p-valor? PCA hembra. Entonces, esto es lo que reporto. El tamaño de la hembra no estuvo relacionado con la proporción de sexo de las nidadas. ¿Con qué valor? Con un estadístico de chi cuadrado de 0,7, de un grado de libertad, ¿sí? Y con un p-valor de 0,395. ¿Sí? Ok, continúo. Ya me quedan solo 2 variables, año y plasma hembra. ¿Cuál elimino? No lo sé. Corro el mismo modelo, sin año y luego sin plasma hembra. Veo la comparación, me dice año tiene un p-valor de 0,27 y plasma hembra un valor significativo. Entonces, ¿qué puedo eliminar? Año. No hubo diferencias entre los años 2004 y 2005 en la proporción de sexo de las nidadas.
Eso con un estadístico de chi cuadrado de 1,2, ¿sí? Y un p-valor de 0,27. Entonces no puedo, entonces puedo eliminar a año de mi modelo. ¿Y ahora qué me queda el modelo? Solo con plasma hembra. ¿Y contra qué lo comparo? Contra el modelo nulo, ¿sí? Entonces fíjense, corro el modelo nulo y al hacer la comparación me dice, plasma hembra es significativo, no lo podrías eliminar, entonces acá se termina tu análisis. ¿Cuál es tu única variable relacionada a plasma hembra? ¿Sí? Entonces, ok, ¿cuál es el resultado? Plasma hembra está relacionada con la proporción de sexos con un estadístico de chi cuadrado de 6,5 y un p-valor de 0,01. ¿Y cuál es la relación que tiene? Voy al resumen. Fíjense en la línea 85. Ahí le pido el resumen y mi modelo. Y fíjense cómo se compone mi modelo. Mi modelo se compone de un intercepto que es 0,27 más el valor de plasma hembra por 0,03. ¿Y cómo es este estimador? Positivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta plasma hembra, aumenta la proporción de machos en el nido. ¿Sí? Si este valor fuese negativo, ¿qué me querría decir esto? Que a medida que aumenta plasma hembra, cada vez tengo menos machos en la nidada. ¿Sí? Y plasma hembra que es la condición física. O sea, esto lo que me está diciendo es, cuanto mayor es la condición física de la hembra, más machos tiene en su nido. ¿Sí? Y el intercepto, ¿qué es lo que hace? Me está corriendo la curva, me está desplazando la curva hacia arriba. Si esto fuese 0, pasaría por el eje, ¿sí? Por lo equiprobable que es el 0,5. Al ser 0,27 me está diciendo, pasa por arriba, hay un poco más de machos en general. ¿Sí? Entonces, estas serían las conclusiones biológicas. No hay un efecto de la fecha de reproducción, si reproducen tarde o temprano, ponen la misma cantidad de machos que de hembras, no lo afecta. El tamaño de la hembra tampoco afecta a la cantidad de machos que ponen en sus nidos, de huevos, machos. No hay diferencia entre años en la proporción de machos en las nidadas, pero sí hay un efecto de la condición física de la hembra. ¿Y cuál es ese efecto? El estimador es positivo. O sea, a medida que aumenta plasma hembra, aumenta la proporción de machos. ¿Sí? Entonces, acá se terminaría mi análisis. Es una variable continua. Lo que podría hacer es poner cuánto es la explicación total de mi fenómeno, cuánto explica. ¿Y cuánto explica? Fíjense que acá tengo desvianza nula y desvianza residual. ¿Sí? Hago 113 menos 107 es más o menos 6. 6 dividido 113 es el R cuadrado. Si esto lo multiplico por 100 es el porcentaje de variabilidad explicada. Entonces saco esa cuenta y fíjense, mi modelo me explica un 5,7% de la variación. ¿Sí? Que no es mucho, es muy poco, pero bueno, es lo que explica. ¿Sí? Por eso la relación es significativa, pero no tan relevante. Por eso el p-valor es 0,01. De otra forma es directamente extraer los valores del modelo ajustado. ¿Sí? ¿Y cómo podemos hacer para terminar este análisis? Directamente presentamos el gráfico. ¿Sí? Como es solo una variable continua, podemos presentar el gráfico. Fíjense que yo acá está puesto un pequeño scriptcito de cómo plantear el gráfico. ¿Qué es lo que tenemos de la línea 104-118? Primero, genero esa variable tasa, que es la que teníamos más arriba, ya igual estaba generada. Después le doy cuál es el largo del eje para plasma hembra, por eso le digo cuáles los límites, que lo ponga entre menos 250 y 250 de esta variable. Como son 100 datos, que su longitud sea 99, ¿sí? Y luego lo que le pongo acá en la línea 109 es que me grafique los valores predichos en la escala de respuesta, ¿sí? No en la escala de función de enlace, sino en la escala de respuesta, que aparezca con los errores estándar.
y que me aparezcan las dos líneas de predicción del intervalo de confianza, más o menos 1.96 de los valores predichos. ¿Sí? Esto es el tipo de línea que aparezca como punteada, el texto que aparezca como un titulito, que es razón de sexos. ¿Sí? Entonces envío todo esto y fíjense, ahí tengo el gráfico. Eso es la relación que yo acabo de ajustar. ¿Sí? Entonces acá fíjense, tengo condición física de la hembra, el 0 representa una hembra promedio, valores positivos indican hembras en buena condición física, madres en buena condición física, valores negativos indican madres en mala condición física. Y acá tengo razón de sexos. ¿Sí? ¿Cómo se define razón de sexos en aves? Es el número de machos del número de pichones. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la condición física, aumenta el valor predicho de machos que voy a tener al nido. ¿Sí? De pichones machos. Y acá tengo las bandas de confianza para cada uno de esos. Y fíjense cómo me aparecen las líneas. ¿Por qué me aparecen en líneas y no como una nube? Porque tengo estados perfectamente definidos. 0 machos, ¿sí? La mitad, fíjense que es 0,5, la mitad de los machos de la nidada, entonces obviamente esto es 1 de 2, ¿sí? Y acá tengo 0 de 2 y 0 de 3, y acá tengo que todos son machos. Entonces acá tengo nidadas de 3 y de 2. Hay 3 machos de 3 pichones y 2 machos de 2 pichones. Todos esos están acá. Y esto representaría, fíjense que es un tercio, un macho de 3 pichones, y esto es 0,66, son 2 machos de 3 pichones. Entonces, si yo tuviese especies de aves, por ejemplo, supónganse que ustedes tienen no sé, un procelariforme que solo pone un huevo, entonces tendrían solo dos líneas, una línea acá abajo que sería 0 y una línea que sería acá arriba que sería 1. Sería como un presencia-ausencia, como encuentro o no encuentro, ocupa o no ocupa el hábitat. A medida que ustedes tengan más estados intermedios, supónganse que tuviesen una especie con 2 huevos. Tendrían una línea acá, esta línea central y esta línea acá arriba. No tendrían estas dos. Supónganse que ustedes tuviesen una especie de ave que pone 10 huevos. Tendrían muchos estados intermedios. Y entonces necesariamente esto refleja esa forma. Y esta sería la conclusión. Mi única variable relacionada fue condición física. ¿Y cuál fue la relación? Recuerden que el estimador acá era positivo, era 0.03. Por eso esto aumenta. Y recuerden que si yo agrando estos ejes, esto está entre menos 200 y 200 porque es el límite de condición física. Pero esto no es una línea recta, sino es una S. ¿Sí? Si yo sigo una condición física muy, muy baja, esto no es que va a cruzar el 0 en alguna parte, sino que se va a ir asintotizando y tendiendo a 0. De la misma forma, para valores grandes, esto va a asintotizarse y va a tender a 1. Nunca va a ser ni mayor a 1 ni menor a 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, de principio a fin, hicimos un modelo lineal generalizado con distribución de errores binomial. ¿Sí? Implementamos el modelo, describimos bien cuál es el diseño experimental, cuáles son las variables que ponemos a prueba, armamos nuestro modelo y probamos que sea válido. Fíjense, este es un caso de los que les comentaba, el modelo es válido, pero válido no quiere decir que sea útil. Es válido, pero lo que explica es muy poquito, es un 5% de la variación. ¿Sí? Es una sola variable que está relacionada. Trabajamos en biología, eso es típico, ¿no? O sea, si no analizamos cosas que explican mucho, pues ya directamente ni haríamos los análisis estadísticos, ya sabemos que explican, ya se vería a simple vista. Evaluamos el ajuste de ese modelo, evaluamos sobre dispersión, evaluamos gráficamente, el modelo es apto, es válido, bien. Recién ahí empezamos a ver p-valores. ¿Y cómo hacemos la evaluación de los p-valores? Siempre seguimos un protocolo que es orden decreciente de complejidad de nivel y dentro de igual complejidad de nivel de p-valor. Acá, como no teníamos diferentes complejidades de niveles, como no había interacciones, directamente evaluamos los p-valores de todas las variables principales y así fuimos eliminando. Si hubiésemos tenido interacciones, primero lo que miramos son las interacciones. ¿Sí? ¿Dónde termina el análisis? Donde todo lo que
intento evaluar es significativo. Como todo es significativo, no puedo eliminar nada y ahí se termina el análisis. Y ahí tengo que sacar las conclusiones, si corresponde hacer contrastes, comparaciones, efectos simples. ¿Sí? Presento, si se puede, cuánto explica mi modelo, si es útil y no es tan intuitivo un gráfico, y ahí estamos. Sí, así que fíjense, de acá de principio a fin lo que hicimos es, por prueba de hipótesis, un análisis de una prueba que es binomial, ¿sí? Un modelo de lineal generalizado con distribución de errores binomial. Después van a encontrar diferentes refinamientos. Por ejemplo, hay un refinamiento que está en discusión cuando trabajamos con binomial. Si la binomial solo tiene un ensayo, no se evaluaría sobre dispersión, porque no tendría sentido, ¿sí? Entonces, nosotros siempre evaluamos sobre dispersión en una Poisson, siempre evaluamos sobre dispersión en una binomial, excepto donde tenga, en este caso sería un huevo. Si tengo un huevo y veo si es macho o hembra, pero no tengo repeticiones de ese huevo, solo tengo un huevo, no habría que evaluar el coeficiente C, se asume que es 1 y ya. Hay algunos autores que dicen eso, otros sustentan que no es así, y no hay una clara posición de pros y contras, como que los dos enfoques son válidos. Yo lo que les recomendaría por las dudas es siempre evaluar sobre dispersión. En este caso, como era más de una repetición, tenemos 2 y 3 huevos, ya directamente había que evaluar sobre dispersión. Y después hay otra clase de refinamientos y otras cosas que podemos explorar. En este caso usamos una función de enlace que es el logit, pero pueden usar otras funciones de enlace, probit, otras, dependiendo de cuál es la proporción de éxitos que tengan o de la frecuencia, puede ser más o menos apta a una función de enlace que otra. Esta es la función clásica, que es la que viene por defecto, y en general funciona muy bien, por eso usamos la función logit. Pero ustedes sepan que cada distribución de errores viene con una función de enlace canónica, ¿sí? Como que es la típica, pero ustedes pueden también cambiar esa función de enlace y utilizar otras, ¿sí? Para la mayoría de los casos no se da un gran cambio, por eso no se hace tanto hincapié en trabajar con otras funciones de enlace, pero sepan que es una opción más que les da más plasticidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos de principio a fin? Evaluamos que el modelo sea válido, lo analizamos y presentamos las conclusiones, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo reportarían esto? Esto es importante, porque estamos haciendo los análisis, pero después hay que ver cómo reportamos esto. En materiales y métodos tienen que especificar qué es lo que hicieron. Hicimos un modelo lineal generalizado con distribución de errores binomial y función de enlace logit. ¿Sí? Evaluamos 4 variables, que fueron año, día juliano, PCA hembra y plasma hembra, ¿sí? En base a prueba de hipótesis. ¿Qué test se usó para evaluar la significancia? Un test de chi cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo sobredispersión. Después en resultados, tiene que presentar la tabla con estas 4 significaciones y con los 4 valores del estadístico de chi cuadrado. Entonces, ¿qué encontraron? Que año no era relevante, día juliano no era relevante, PCA hembra no era relevante. ¿Qué era lo único relevante? Plasma hembra, ¿sí? Y afectó, sí, afectó, pero ¿cómo? Siempre les interesa cuál es la relación, no solo si afectó o no, ¿sí? Entonces, ahí ustedes dicen, afectó en forma positiva, ¿por qué? Porque el beta, el estimador, era 0.003 o lo que sea, más o menos su error estándar. Y ahí es donde ustedes están diciendo cuál es la relación y la magnitud. ¿Sí? Entonces ahí ustedes están diciendo, a medida que aumentó el plasma hembra, aumentó la proporción de sexos de las nidadas. Y ahí pueden presentar el gráfico también. Entonces, ahí se terminaría todo el análisis. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta cómo se reporta todo eso y reporten toda la información completa. Sean cuidadosos y cuidadosas con los test que reportan. Si es una F de Fisher, reportar con los grados de libertad entre y dentro, ¿sí? Y el valor de F que corresponda. Si es un estadístico de chi cuadrado, reportar el valor del estadístico que corresponda, ¿sí? Con su p-valor asociado. ¿Sí? Así que fíjense, acá hicimos de principio a fin, como ayer habíamos hecho con la Poisson y con la binomial negativa, hoy lo hicimos con una binomial. Nunca confundan binomial negativa con binomial. Binomial negativa es para conteos. Binomial es una probabilidad. ¿Sí? Así que ya tienen un poco más de herramientas como para empezar a trabajar con sus datos. Si fuese un conteo o una distribución normal,
o una binomial. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, después del recreo vamos a hacer un análisis nuevamente completo con otro set de datos para trabajar con una distribución normal que presenta problemas y también con una distribución gamma, que quiero mostrárselas, como para que tengan todavía un pantallazo más. Hasta ahora vimos variables discretas, ahora estuvimos con una probabilidad, y después del recreo vamos a trabajar con una variable continua. Entonces ya van a tener un pantallazo mucho más grande de qué es lo que pueden hacer. Igual siempre trabajando con el mismo protocolo. ¿Sí? Walter, tengo ¿Preguntas? muchísimas preguntas. Dale. Te quería consultar si en algún momento nos podés dar algún script o algún pantallazo de cómo hacer el tema de la colinealidad o el BIF de las variables que vamos a meter después en el modelo. Eso por un lado. Después, en cuanto a lo que explica el modelo, digamos, ¿qué es bueno? ¿Qué es una buena explicación del modelo? O sea, ¿te lo publican igual aunque explique el 5%? ¿Está bien eso? Muchos temas ahí. Ay, tengo Primero, otra. bueno, vamos por parte. Primero lo del BIF. Lo del BIF es de estadística general, no lo vamos a ver acá. Como que eso ya lo tienen que saber como de grado. Como que acá nos centramos, dado que trabajan con factores de inflado de varianza y ustedes pueden hacer ese escrineo antes. Si querés después te paso a vos los comanditos o algunas formas de evaluar el BIF, pero como eso es de cultura general estadística, no es algo que nos metamos ahora, pues si no se nos haría el curso gigante. Segundo, respecto a lo otro, si te lo publican o no, es que no tiene que ser esa la pregunta, ese es el error. O sea, vos haces el trabajo, que dé o que no dé es una consecuencia de lo que analizaste, porque si no solo se publicaría las cosas que dan y explican mucho, y todo estaría sesgado a lo que se analiza y da. Entonces, todo lo que no da no se sabe, si no se analizó, no dio. Entonces, eso sería un error absoluto. Claro, porque es como un bajón, que si vos ves lo que explica el modelo para uno, no importa si lo publican o no, pero digo, uy, explica re poco. Bueno, sí, es información, digo, pero a la hora de enviarlo a algún lado, es como que yo, que no tengo nada publicado igual, pienso que me daría, no sé, como que me van a reventar. Eso pienso. Es que es así, pero el tema es, ¿qué quiere decir eso? ¿Que solo se publica lo que da? ¿Lo que explica? Claro. Si es algo que explica mucho, no tiene sentido analizarlo, porque ya lo ves a ojo, es lo que yo les decía. Y todas estas cosas de frontera de la ciencia, lo que se quiere poner a prueba es cosas que no se sabe cómo son y cómo dan. Si es, imagínate, no sé, estudiar cuál es el dimorfismo sexual en un elefante marino. Y sí, es obvio que es recontradimórfico y que los machos son varias veces más grandes que las hembras. Entonces, publicar eso lo publicaron hace 150 años. Entonces, ¿qué es lo que se está analizando? Son cosas que no se sabe cuál es la relación porque la frontera está en otro lugar. Entonces, las cosas te pueden dar como no. O sea, no tenés una garantía de cosas que den. Y segundo, si se publican esas cosas solas, habría un sesgo solo a lo que existe y no a lo que no da. Entonces, en realidad, sería lamentable que pase eso, ¿sí? En cierta forma pasa, y obviamente es mucho más atractivo publicar algo que encuentres como que da y es súper novedoso, o algo que no da. Pero no te podés restringir a publicar cosas que no dan, porque en realidad lo que estarías haciendo es recortar tu pantallazo de todo lo que es lo que se está investigando y analizando. Entonces, si hay algo que no da, no sabes si es que no se analizó o no dio. Y así no avanzaríamos. Sí, sí. Lo que pasa a Por veces también es que uno está buscando variables que puedan llegar a explicar una determinada característica que te interesa, y por más que vos encuentres un modelo que explique poco, por ejemplo un 5 o menos porcentaje, si uno no toma de rutina ese tipo de variables, estaría perdiendo calidad, digamos, en la información. Sí, sí.
O sea, no es solo que explica, porque explique poco no va a ser relevante. Uno siempre está No, yo buscando también pienso eso, digamos, pero después a formas la de hora estar de, mejorando el estudio. claro, por ahí, o sea, yo también pienso eso, pero después mandarlo a algún lugar y que te revienten también es como, hay que buscar otra revista de último, si pasa eso. No debería pasar, ¿no? Y el tema es ese, como que o sea, si vos tenés algo que directamente explica mucho, no te hace falta estadística, o por lo Sí. menos no inferencial, ya directamente lo describís con los datos. Sí, sí. El tema es que el avance no está ahí. Eso rápidamente lo haces y bueno, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está lo que no se sabe? Y ahí entras en la otra zona. ¿Sí? Entonces, que explique mucho o poco, sí, obviamente, a todos nos gustaría tener hipótesis súper novedosas que expliquen mucho. El tema es que rápidamente vos avanzás sobre eso y después entrás con mecanismos que no están establecidos, nadie pudo determinar si eso es así o no. Entonces, en general, las relaciones no son tan fuertes porque si no, se les hubiesen ocurrido a todos muchísimos años antes. Entonces, como que en general lo que vos querés hacer es construir, ¿sí? Entonces, ¿cómo construís? Aportando, dado que encontrás una relación que existe o no existe esa relación, pero todo de una forma u otra vos estás construyendo, ¿sí? Entonces cada vez tenés un mejor pantallazo y una mejor explicación de todo tu marco de investigación, ¿sí? Entonces, a través de diferentes enfoques vos vas construyendo de a poco. Algunas cosas van a explicar más, otras menos, pero bueno, es así. No, pero yo lo que digo también le sirve a uno mismo cuando va a hacer los muestreos, va a hacer las mediciones, para tomar o medidas nuevas o tomarlas ya de rutina o dejar de tomar ciertos datos que por ahí te insumen uno una pérdida de mucho tiempo y en realidad no son tan relevantes. Claro, claro. Después, cuando uno se queda ya con el modelo mínimo, ¿es necesario hacer de nuevo? Yo veo que no lo hacemos en el script, pero yo pensé que sí se usaba. ¿Hay que hacer de nuevo el plot con la verificación de los supuestos o ya no es necesario? No. No porque lo hiciste con el modelo global, y el modelo global era un modelo que tenía un montón de variables intrascendentes que vas eliminando. Claro. Entonces, en general, el ajuste nunca empeora, siempre mejora. Buenísimo. Por protocolo no se hace. Y después de las variables respuestas, yo veo que vos decís que es una sola variable, pero en realidad son dos, digamos, ¿no? Ujú. ¿Y se puede meter la cantidad que uno quiera? Porque estoy pensando, no sé, por ejemplo, en un ensamble de roedores, que tenés 7 especies. ¿Uno puede hacer una matriz y meter como variable de respuesta esa matriz? Es que ya no sería binomial. No, pero binomial negativa, por ejemplo, porque es abundancia, conteo. Claro, pero sería un conteo. Claro, pero en la variable, sí, mi pregunta es esa. Si en la variable respuesta uno puede meter un conteo, pero de un montón de especies. Sí, depende cómo definas tu variable de respuesta, sí. Buenísimo. Y después, O sea, la se puede última. generar una matriz con un montón de filas y columnas y que esa sea tu variable de respuesta. No para los GLMs, pero si vos podés condensar esa información en un número, perfectamente la podrías analizar como un modelo lineal generalizado, pero no que tu variable de respuesta sea una matriz, eso ya, Claro. por lo menos por este lado, no. Claro, listo. Y después, con respecto a la relación entre las variables respuestas y explicativas, ¿vos usás el PCA porque es una forma de resumir muchos datos o porque tienen que estar en alguna escala? No sé. Porque yo veo que algunos hacen transformaciones de las variables explicativas para que estén como en la misma escala. No sé si en no tengo ningún ejemplo ahora para darte, pero me acuerdo que he leído trabajos en los que le meten transformaciones a las explicativas para poder comparar, digamos. Claro, esa es la ventaja de estandarizar. Entonces, si vos estandarizás, es como que todo está en la misma escala. Yo trato de no hacerlo, pero en este caso puntual, vos querés tener un indicador del tamaño del ave. Sí. Y si eso lo tomás como una sola medida,
en realidad es como que estás perdiendo un montón de información. Entonces lo que haces es derivar un índice en función de varias características morfométricas, porque eso te da un mejor descriptor y un mejor pantallazo que te explica mucho más de la variación. Entonces por eso vos incluís todas esas medidas y no tiene sentido analíticamente incluir un montón de medidas para algo que vos estás analizando otra cosa. Entonces vos condensás todas esas medidas en un valor de un indicador. Por eso haces el PCA. Buenísimo. La ventaja de trabajar con un PCA, nuevamente, es como lo de los BIF. No nos metemos con eso, pues eso es cultura general estadística. Acá tenemos GLM, no multivariado. Pero la ventaja de trabajar con un PCA es que el resultado de tu eje, de tu score, siempre va a tener distribución normal y va a estar centrado en cero. Entonces, si vos trabajas con diferentes ejes de diferentes PCA, ya sabés que vas a tener un montón del camino allanado, porque cuando vos no incluyas esa variable, o incluís esa variable, estás haciendo referencia al individuo promedio de la población. ¿Por qué? Porque está centrado en cero. Entonces, es como multiplicar por cero esa variable. Entonces, en lugar de hablar de un individuo grande o pequeño, ya directamente hablas del individuo, porque lo estás multiplicando por cero. ¿Por qué? Porque está centrado en cero. Entonces, ya haciendo un PCA, sabés que por defecto eso va a tener distribución normal con media cero. Y eso te soluciona un montón de problemas para más adelante. Lo mismo cuando trabajás con los residuos de una regresión. Si vos trabajás con los residuos de una regresión, hacé cuenta que en este caso es plasma hembra, vos hubieses tomado peso corporal en función del PCA hembra, del tamaño que vos elegiste. Vos tenés peso de ese individuo, le haces una regresión del peso en su tamaño. Y eso te va a dar una regresión lineal simple con los puntos de dispersión. Los individuos que pesaban más que lo esperado por esa recta de regresión están en mejor condición física, los que están por abajo de esa recta de regresión están en peor condición física. Justo el individuo que tiene un peso que coincide con lo predicho por esa recta de regresión va a tener un residuo de cero. ¿Sí? Entonces, vos podés tomar todos esos residuos como un indicador de condición física. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer eso? Nuevamente, como son los residuos de una regresión lineal simple, te evitas un montón de problemas porque el valor de cero quiere decir que es un individuo que tiene la condición física promedio de la población, ¿sí? Para ese tamaño dado. Los que tienen valor positivo están en mejor condición, los que tienen valor negativo están en peor condición, pero además, al tomar los residuos de esa regresión lineal simple, sabes que por defecto van a tener distribución normal con media cero. Entonces te evitas un montón de problemas. Buenísimo. ¿Sí? Pero eso es, como que eso es así, y se usa mucho sobre todo para estandarizar, para poner, fíjate que en este caso tenemos todas variables que tienen distribución normal, esas que están centradas en cero, pero que PCA hembra y plasma hembra no están en la misma escala. Una supone que varía entre más 3 y menos 3, y la otra varía entre más 200 y menos 200. Como que están en diferente escala, pero las dos tienen distribución normal y están centradas en cero. Entonces ya eso te elimina un montón de problemas. Sobre todo si vos quisieses analizar interacciones. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter con eso acá porque es extensísimo. Estuvieron saliendo en los últimos años varios trabajos de eso, de cómo trabajar con estandarizaciones. Fíjate, por ejemplo, lo que es fecha de reproducción. Yo lo estandaricé porque eso te elimina también estos problemas. Lo que haces es, anotás el día juliano como día 1, día 2, día 3, día 30. Si el primer huevo de esa hembra lo puso 30 días después que la primera hembra en esa temporada, en ese año, su día es 30. Entonces, vos ahí estarías metiendo como variable predictor un número. ¿Qué es lo que se hace que te simplifica mucho? Eso lo relativizás con la mediana de ese año, le restás la mediana. Entonces, supone que la mediana es el día 15. ¿Sí? Entonces, si fuese el día 15, a la hembra 1 le restás 15. Entonces, esa hembra va a tener un valor de menos 14, un valor muy negativo. La hembra que puso en el día 30, le restás 15, va a tener un valor de 15. Entonces, la hembra que reprodujo al principio de la temporada va a tener un valor de menos 14, y la hembra que reprodujo al final de la temporada va a tener un valor de más 15. Pero también es raro eso, pues está centrado en cero, pero tenés valores grandes y pequeños que pueden diferir entre años. Si un año la temporada duró 30 días, u otro año duró 60 días.
Entonces no es lo mismo un más 15 un año que otro. Un año podría querer decir tardísimo y otro año es más o menos tarde. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces con eso? Lo dividís por el desvío estándar de cada año. Entonces ahí sí lo tenés estandarizado, lo tenés centrado en 0 porque le restaste su mediana de cada año y aparte lo dividiste por el desvío estándar. Supone que un año entre la primera y última hembra pasaron 30 días y al otro año pasaron 60 días. Entonces, obviamente, cuando pasaron 30 días, el desvío estándar de ese año es menor. Entonces, con eso es como estandarizar y tener todas distribuciones que sean comparables. ¿Sí? Todo eso es tratado previo de los datos. Lo mismo que transformaciones. Supone el caso de distancia al vecino en ambientes urbanos y rurales. Supone que gran parte de tu muestreo es ambiente urbano, entonces la distancia al vecino es en metros. Pero de golpe, cuando pasás a un ambiente rural, la distancia en metros termina multiplicada por 100, porque terminan siendo kilómetros. Entonces, cuando ingrese ese dato de rural, vas a tener que vos, en tu distribución, es como si tuvieses toda una distribución normal y después hay una distribución normal y una cola pesadísima con muy pocos datos muy extremos. Entonces, obviamente, cuando incluyas eso en el análisis, estos datos te van a meter un montón de ruido y van a hacer que el ajuste sea malísimo. De tu variable explicatoria, no la respuesta. Supone que la variable respuesta está perfecta, pero solo tu característica de tu variable predictora va a hacer que meta un montón de ruido. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Una opción es transformar esos datos, por ejemplo, aplicar un logaritmo, una raíz cuadrada. Entonces, lo que haces es, en lugar de que te quede supone vos lo que querés es que sea lo más parecido a una distribución normal, algo así. ¿Sí? Si tenés estos datos como en ambientes urbanos y rurales, te van a quedar todos centrados acá, con un valor pequeño el urbano y los rurales con pocos valores muy extremos. Entonces le aplicás una transformación ¿para qué? Para que correr esto y que te quede más o menos simétrico. ¿Sí? Una opción es esa. Otra es categorizar a esa variable como hacer dos niveles. O es urbano o es rural. Entonces todo eso te soluciona ajuste del modelo. ¿Sí? Pero eso no es propio de los GLMs, eso es para cualquier análisis. Entonces, por eso no nos metemos acá con eso. Es como lo de los BIF y lo del estandarizado de variables. Pero sepan sí que pueden recurrir a eso. Buenísimo, gracias. Ahí va. ¿Preguntas? Muy bien. Bueno, vos dale. hablabas recién de interacciones que se podían dar entre los PCA, por ejemplo, porque Sí. como teníamos el valor centrado en 0 y tenías valores negativos y positivos, decías que se podía llegar a ver la interacción entre las dos variables. ¿Por qué no lo hicimos en el caso del ejemplo? No, para simplificar. Ese es otro aspecto que también es como de cultura general estadística y más de filosofía estadística. Acá tenemos 4 variables. ¿Sí? Hay como una escuela clásica que es que todas las variables que tenés que probar las interacciones. Entonces, en este caso tendríamos una interacción cuarta. ¿Sí? Sí. Hay otra escuela que es qué sentido tiene eso y qué datos tenés para probar eso. ¿Sí? Hay veces que uno tiene un muestreo que tiene 25 datos y plantea un modelo muy, muy complejo, que no tiene ningún sentido y no tiene sustento para probarse. El tema es, ok, entonces me quedo con un modelo más simple. Si te quedás con un modelo más simple, estás asumiendo que no hay interacciones, ¿sí? Que tu modelo no tiene efectos de interacciones y que vos lo que estás probando no vas a tener un efecto diferencial de una variable para cada nivel de la otra. Entonces, la realidad está en el medio. Que yo tenga 4 variables no quiere decir que compulsivamente tenga que probar 4 interacciones, porque eso tampoco es real, ese no es el modelo más complejo que pueda tener. Yo puedo tener variables que son continuas, y yo, si pongo a prueba las 4 interacciones, estoy suponiendo que los efectos de las interacciones son lineales, pero tal vez los efectos podrían ser no lineales, entonces tendría que incluir también términos cuadráticos, por ejemplo, Sí. para día juliano o PCA hembra. ¿Sí? Entonces, en realidad puedo tener 4 variables y podría tener un modelo con 80 parámetros cuando tengo 25 datos. Entonces no tiene ningún sentido hacer eso.
Es mucho más razonable tomar un modelo más simple, en el que yo asumo que no hay interacciones, que tomar un modelo ultra complejo que no puedo demostrar, ¿sí? Entonces, es más filosófico y la respuesta está en el medio, no está seguro en los dos extremos. Entonces, ¿podríamos haber puesto a prueba nosotros interacciones en este caso? Sí, totalmente. El tema es que ustedes tienen que definir precisamente qué interacción ponen a prueba, y sobre todo hay un ejercicio que es súper interesante, que es todo lo que ustedes ponen a prueba lo tienen que justificar y lo tienen que discutir. Sí. Y eso es excepcional. Ahí uno aprende a qué es lo que realmente tiene como hipótesis de trabajo y qué es lo que está buscando, ¿sí? No poner compulsivamente términos Sí, sí, o sí. variables o interacciones que después termina sin discutir. Entonces, lo Está que bien, yo les pero si a recomiendo... priori nosotros podríamos hipotetizar que podía llegar a haber algo, alguna relación entre las dos variables, ahí sí la Claro, incluimos, sí, pero sí. no hace falta poner todas las otras interacciones. No, pero tenés que justificar por qué pones esa y Sí, no sí, las sí. otras. Sí. Buenísimo. Ahí va. Y eso también es como que excede al curso, es cultura general estadística, cómo confecciono mi modelo, cuáles son las variables que pongo a prueba en mi modelo, y todo lo que ustedes ponen a prueba lo tienen que reportar, ¿sí? Entonces, capaz que si ustedes hacen algo exploratorio o multivariado, sí pueden decir, tomamos estas variables para ver si existe una relación en el ordenamiento o algo. Pero si acá ponen a prueba, dicen, evaluamos esta variable, después tienen que poner el resultado y tienen que decir, esto no dio, esto no dio, esto no dio, esto no dio. No es que solo discutir lo que dio. ¿Sí? Nuevamente, vamos con el enfoque de la primera pregunta. Lo que se hipotetiza y lo que se pone a prueba, después, si no dio, no es que ya directamente se borra. Hay que discutir todo eso y hay que presentar esa información, ¿sí? No solo quedarnos con un, como le llaman, recoger cerezas de los resultados y quedarse solo con lo significativo. Como que hay que decir por qué no dio lo que uno puso a prueba. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer un recreo, refrigerio, y después volvemos y ya vamos a trabajar con esta